Soy Carlos III de España, nací entre las 3 y las 4 de la madrugada del 20 de enero de 1716, en el viejo Alcázar de Madrid. Soy hijo de Felipe V, 1683 a 1746, y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio, 1692 a 1766. Mi bautizo público y solemne tuvo lugar 5 días después, el 25 de enero de 1716, en el Real Monasterio de los Jerónimos, oficiado por el arzobispo de Toledo, Francisco Valero y Losa. Como primogénito de Isabel de Farnesio, llegué al mundo con la todavía reciente paz alcanzada tras la Guerra de Sucesión a la Corona de España, y pocas semanas después de la muerte, en Versalles, el 1 de septiembre de 1715, de mi poderoso bisabuelo, Luis XIV de Francia. Sin embargo, aunque hijo de reyes, nada hacía presagiar que habría de reinar en España. En la línea de sucesión al trono me precedían 2 hermanos, Luis, 1707 a 1724, y Fernando, 1713 a 1759, hijos de la primera esposa de mi padre, María Luisa Gabriela de Saboya, 1688 a 1714. Viudo mi padre a los 31 años, el 14 de febrero de 1714, después de 13 años de matrimonio, contrajo nuevas nupcias apenas 7 meses después, el 16 de septiembre de 1714, con mi madre, Isabel de Farnesio, hija única de Eduardo III, duque de Parma, y de Dorotea Sofía, condesa palatina del Rin y duquesa de Baviera. Desde un principio, mi madre impulsó una compleja política dinástica, dirigida a evitar que yo, su primogénito, quedase como un infante sin herencia. Contaba, para ello, con sus derechos sucesorios, aunque inciertos, como miembro perteneciente a 2 poderosos linajes italianos, entonces en vías de extinción, los Farnesio y los Medici. Como hija y única heredera de Eduardo III, fallecido en 1693, aspiraba a la sucesión en los ducados de Parma y Piacenza, Plasencia, cuyo titular era su tío, el duque Francisco, pero cuyo heredero, su hermano Antonio, padecía una monstruosa obesidad, no siendo previsible que disfrutase de una larga vida ni que tuviese sucesión. Más lejanos eran sus derechos sucesorios al Gran Ducado de Toscana, a pesar de que Cosme III de Medici, al morir sin descendencia su primogénito Fernando, y no tener esperanzas de que su segundogénito, Juan Gastón, consiguiera descendencia, se mostrase favorable a que le sucediese un hijo del monarca español. Y ello porque mi madre era hija del primogénito descendiente de Margarita de Medici, hermana del padre del Gran Duque, Cosme III. Siendo costumbre en la corte de España que los infantes estuviesen, hasta los 7 años, a cargo de mujeres, sin tener cuarto separado ni servicio de hombres hasta cumplir dicha edad, a los 3 días de nacer fui confiado a mi aya, María Antonia de Salcedo, marquesa de Montehermoso. La tarea de enseñarme a leer y a escribir correspondió a mi maestro, el francés Joseph Arnaud, junto con el padre Ignacio Laubrussel y el padre Saverio de la Conca, maestro de moral, desde 1723. Al comunicarse mi alumbramiento, la Gaceta de Madrid de 21 de enero de 1716 destacó que era robusto de cuerpo. Una excelente salud fue, desde luego, una de mis principales características. También fui calificado, entonces, de hermoso. Mi más destacado biógrafo, Carlos José Gutiérrez de los Ríos, sexto conde de Fernán Núñez, 1742 a 1795, que fue mi gentilhombre de cámara con ejercicio entre 1764 y 1772, precisa que había sido en su niñez muy rubio, hermoso y blanco. Con el paso del tiempo, mi rostro perdería la armonía, con el desarrollo de una muy prominente y distintiva nariz, y mi tez se haría muy morena, como consecuencia del ejercicio de la caza, hasta el punto de que, sin camisa, parecía que sobre un cuerpo de marfil se había colocado una cabeza y unas manos de pórfido. Muy niño aún, acompañé a mi padre y a mi hermano Fernando en una primera cacería real, que tuvo lugar en el Escorial, el 23 de noviembre de 1722. Pronto comenzó, por tanto, mi inquebrantable afición cinegética. Cumplidos ya los 7 años de edad, el 1 de agosto de 1723, fue colocado al frente de mi cuarto personal, como ayo, el duque de San Pedro, y, como teniente de ayo, Francisco Antonio de Aguirre, hijo de la marquesa de Montehermoso. Junto al aprendizaje de las primeras letras, comenzaron a impartirme otras materias, geografía, cronología, historia general y sagrada, historia de España y de Francia, táctica militar y náutica. Bien dotado para los idiomas, además del castellano, llegué a hablar el francés y 3 dialectos italianos, florentino, lombardo y napolitano, y a escribir en latín. Después de casado, en Nápoles, para complacer a la reina María Amalia, aprendería algo de alemán. La educación cortesana también incluía la equitación, el baile, y en general, la música. Por esta última, en cambio, nunca sentí inclinación alguna. Siempre mostré,
por el contrario, gran habilidad e interés por los oficios manuales, la relojería, la imprenta, y por los juegos, como el billar. Supe manejar el torno, llegando a fabricar diversos objetos personales, como el puño de mi bastón. Destaqué, asimismo, en el estudio de la geometría y las matemáticas, por mi afición a las flores y los árboles, y por mis conocimientos de táctica militar y de fortificaciones. En marzo de 1724, tras el fallecimiento del Gran Duque de Toscana, Cosme III, fue reconocida mi investidura eventual sobre dicho ducado, en virtud de los acuerdos de la Cuádruple Alianza de 1718, entre Austria, Francia, Inglaterra y Holanda, para vigilar el cumplimiento, por parte de España, del Tratado de Utrecht de 1713, por parte del emperador austríaco, Carlos VI. También por aquellas fechas se produjo un doloroso acontecimiento, directamente favorable para mis expectativas sucesorias, en este caso, en España. Mi padre había abdicado en favor de mi hermanastro, Luis I, el 10 de enero de 1724, retirándose al recién construido Palacio de San Ildefonso. Una decisión sorprendente, incluso dentro de los círculos cortesanos y diplomáticos, que no resultaría definitiva. Al fallecer Luis I, víctima de la viruela, el 31 de agosto, apenas transcurridos 8 meses, en el que sería bautizado después como reinado relámpago, mi padre resolvió retornar al trono, y no que le sucediese el segundogénito de su matrimonio con María Luisa de Saboya, el infante don Fernando. Mientras tanto, la familia real se fue haciendo más numerosa, pues mi madre daría a luz 7 veces, Francisco, en 1717, que solo sobrevivió un mes, María Ana Victoria, el 31 de marzo de 1718, que llegó a ser reina de Portugal, al casarse con José I, Felipe, el 15 de marzo de 1720, que contrajo matrimonio, en 1739, con Luisa Isabel, primogénita de Luis XV de Francia, y que terminaría como duque de Parma, Plasencia y Guastalla, y cabeza de una nueva rama reinante, los Borbón-Parma, de la extensa familia borbónica, María Teresa, el 11 de junio de 1726, que se desposó con el delfín de Francia, Luis Antonio, el 25 de julio de 1727, consagrado a la Iglesia, arzobispo de Toledo, 1735, y cardenal, 1741, una carrera que abandonaría, empero, para instalarse en la corte, en 1754, y casarse morganáticamente con María Teresa Villabriga y Rozas, hija del conde de Torreseca, en 1776, lo que motivó que, ya siendo yo rey, le obligase a residir en la villa abulense de Arenas de San Pedro. Y, por último, el 17 de noviembre de 1729, María Antonia Fernanda, que obtuvo el título de reina de Cerdeña al enlazar con Víctor Amadeo II de Saboya, en 1750. En 1728, cuando fray Jerónimo Benito Feijóo realizó su primer viaje a la corte, para presentar el segundo tomo de su Teatro Crítico Universal, yo, con apenas 12 años, le recibí en audiencia. El encuentro dejó patente huella en él, pues en sus cartas eruditas y curiosas, la número 25, comenzadas a publicar desde 1742, anotó un comentario sobre mi carácter, señalando que había podido observar mal avenida la apacibilidad del semblante con el rigor de la sentencia. Con 13 años, en enero de 1729, acompañé a mis padres en un viaje a Badajoz, cuyo destino era celebrar los desposorios de mi hermana María Ana con José, príncipe del Brasil y heredero de la corona de Portugal, y del infante Fernando, príncipe de Asturias y futuro Fernando VI, con Bárbara de Braganza, hija de Juan V de Portugal. Desde Extremadura, la corte no regresó a Madrid, sino que se encaminó hacia Andalucía, donde habríamos de permanecer aproximadamente un lustro. Aunque la excusa oficial era visitar la flota de las Indias, lo cierto es que mi madre, Isabel de Farnesio, quería distraer al rey de sus ataques de melancolía y aliviar sus desarreglos mentales. Llegamos a Sevilla el 3 de febrero de 1729, alojándonos en los Reales Alcázares. Precisamente en la capital hispalense se firmó el Tratado del 9 de noviembre de 1729, entre Inglaterra, Francia, Holanda y España, que expresamente reconocía mis derechos sucesorios a los ducados de Parma y Plasencia. En este estado de cosas, diplomático, político y militar, el día de mi 15º cumpleaños, el 20 de enero de 1731, falleció sin descendencia el duque de Parma, Antonio de Farnesio. Mi hora había sonado. En Sevilla, la corte preparó la ceremonia de mi solemne despedida para el 20 de octubre de 1731. Desde el 10 de octubre contaba con casa propia, al frente de la cual, como ayo y mayordomo mayor, estaba Antonio de Benavides, conde de Santisteban del Puerto, de quien dependían más de 60 servidores, entre ellos, como gentilhombre de cámara, José Miranda, duque de Arión y futuro duque de Losada. La comitiva recorrió pueblos y ciudades de España, y la costa mediterránea francesa, durante casi 2 meses.
En el puerto de Antibes me esperaba una poderosa escuadra anglo-española, bajo el mando conjunto del almirante Carlos Bagher y de Esteban Mari Centurione, marqués de Mari. Me hice a la mar el 23 de diciembre y desembarqué en el puerto de Livorno, Liorna, el 26 de diciembre de 1731. Pisaba tierra italiana, y, con casi 16 años, concluía mi infancia y adolescencia políticas. Por medio de la Convención de Florencia, de 25 de julio de 1731, José Patiño, secretario de Estado y del Despacho de Guerra, Hacienda, Marina e Indias, y Juan Bautista de Orendain, secretario del Despacho de Estado, consiguieron que el Gran Duque de Toscana, Juan Gastón de Medici, me reconociera como príncipe heredero. Por eso, cuando entré en Florencia, el 9 de marzo de 1732, fui recibido por la lectriz palatina viuda, Ana Luisa María, hermana de Juan Gastón, quien, enfermo en la cama, no permitió simbólicamente que le besara primero la mano, en señal de reconocimiento. En Pisa conocí a Bernardo Tanucci, lector de Derecho Público en la universidad y asesor de los tribunales, a quien mi padre, Felipe V, nombraría asesor de cámara mío. Aquel se convirtió en mi mentor y confidente, y le distinguí con una relación de particular amistad, que culminaría con su designación como ministro de Gracia y Justicia y de Estado en Nápoles, la concesión del título de marqués, y el de regente del reino napolitano durante la minoría de edad de mi hijo, Fernando I. 6 meses después de mi llegada a Florencia, el 6 de septiembre de 1732, partí hacia la ciudad de Parma, a fin de tomar posesión de los ducados de Parma y Plasencia, que estaban gobernados, en mi nombre, por la duquesa Dorotea de Neoburgo, mi abuela materna y tutora. La entrada solemne tuvo lugar el 9 de septiembre, haciendo lo mismo en el ducado de Plasencia el 22 de octubre de 1732. Como consecuencia de una nueva guerra de sucesión, la de Polonia, 1733-1735, la península italiana pronto se convirtió en escenario bélico. Con ocasión de la misma, mi padre Felipe V y Luis XV suscribieron el primer pacto de familia, en el Escorial, el 7 de noviembre de 1733. Con 18 años, el 20 de enero de 1734, fui declarado generalísimo de los ejércitos españoles en Italia, con la asistencia de José Carrillo de Albornoz, tercero conde de Montemar, reconquistador de la plaza de Orán. En febrero de 1734, nuestras tropas borbónicas se encaminaron hacia Florencia y después a Nápoles. Encabezando a los representantes napolitanos, el príncipe de Centola me entregó las llaves de la ciudad el 9 de abril, y yo proclamé a mi padre como monarca de aquel reino. El 30 de abril de 1734, Felipe V me cedió solemnemente el reino conquistado de Nápoles, con el favor y aceptación del pueblo. En teoría, reunía en mi persona los derechos sucesorios históricos de Fernando el Católico y de Luis XII de Francia, poniendo término formal a más de 2 siglos de sometimiento, desde 1504, ora a España, ora a Austria. La entrada triunfal en la ciudad de Nápoles tuvo lugar el 10 de mayo de 1734. Fue multitudinario el recibimiento del pueblo, que prefería a un rey considerado propio, y no a simples virreyes enviados desde Madrid o Viena. Conquistada la isla de Sicilia, fui coronado rey de Nápoles y de Sicilia en la Catedral de Palermo, el 3 de julio de 1735. Nacía así una monarquía independiente, el reino de las 2 Sicilias, y yo, Carlos VII de Nápoles y V de Sicilia, contaba solo con 19 años. Durante 25 años, entre 1734 y 1759, fui rey de las 2 Sicilias. Estos años me proporcionaron una experiencia decisiva para mi posterior labor de rey en España. Ambos reinos mantuvieron su autonomía, con sus respectivas leyes, instituciones y privilegios. Mi reinado ha sido considerado como el punto de partida de la historia moderna en la Italia meridional. Aunque elegí Nápoles como capital del nuevo reino, me mostré siempre atento a los problemas de gobierno en Sicilia. Protegí a sus comerciantes, combatí el bandidaje, otorgué a sus naturales beneficios abaciales y episcopales, promoví la construcción del Instituto del Buen Pastor para niños desamparados, y respeté al Parlamento siciliano. En Nápoles no había Inquisición, pero el feudalismo era fuerte y el poder central, débil. La Iglesia, rica y poderosa, veía aumentada su influencia por la cercanía de la corte pontificia. La triple inmunidad de los eclesiásticos personal, local o derecho de asilo, y real o amortización generaba conflictos de jurisdicción, al acoger lugar sagrado miles de delincuentes. Uno de mis primeros éxitos fue el concordato de 1741 con el Papa Benedicto XIV, que permitió contener excesos, reducir el número de conventos y controlar la asignación de beneficios eclesiásticos. Menos afortunada fue mi política de limitar, en 1738, las jurisdicciones de los numerosos señores feudales.
Gasté cuantiosas sumas en 1736 para hacer más seguro y capaz el puerto de Nápoles, y la capital se benefició de mi vocación edilicia y constructora, bajo la dirección del arquitecto Luigi Vanvitelli. Destacaron el Teatro de San Carlos, el Hospicio, Albergo dei Poveri, y los palacios reales de Capodimonte, Portici y Caserta. Fomenté el comercio y algunas industrias, de cerámica, vidrio, armas, tejidos, impulsé los primeros trabajos de establecimiento del catastro. El 13 de febrero de 1739 otorgué permiso a los judíos para retornar al reino de Nápoles, de donde habían sido expulsados por Carlos V, aunque pocos se acogieron a la medida, que fue revocada en 1742. Mi programa reformista no encontró adecuada expresión en el Código Carolino, una magna recopilación legislativa promulgada en 1749, con alcances limitados. Siempre obediente a mis progenitores, dejé en sus manos la elección de mi esposa. La elegida fue una joven católica, María Amalia Walburga, 1724-1760, hija primogénita de Federico Augusto III, elector de Sajonia y rey de Polonia, y de la archiduquesa austríaca María Josefa, hija del emperador José I de Austria. La boda se celebró por poderes el 9 de mayo de 1738, en la ciudad de Dresde. Para conmemorar nuestro enlace matrimonial, fundé la Real Orden de San Genaro, patrón de Nápoles. Más tarde, en 1772, para conmemorar el nacimiento del primer hijo varón del príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, creé la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. La reina María Amalia, de hondas convicciones religiosas, dio a luz en 13 ocasiones, 6 varones y 7 mujeres. María Isabel, 1740-1742, no llegó a cumplir 2 años de vida. Tampoco María Josefa Antonia, 1742, que murió a los 2 meses. María Isabel, 1743-1750, falleció a los 7 años. María Josefa Carmela, 1744, aunque pequeña y contrahecha, sobrevivió, permaneciendo soltera hasta su muerte en Madrid, en 1808. María Luisa Antonia, 1745, fue más afortunada, casándose en 1764 con el emperador Leopoldo II de Austria, hijo de María Teresa y de Francisco y de Lorena, murió en Viena en 1792. El primer varón, Felipe Pascual, 1747-1777, fue deficiente físico y mental, nunca pudo hablar, y por ello fue incapacitado. Carlos Antonio, 1748-1819, llegó a ser rey de España con el nombre de Carlos IV y se casó en 1765 con María Luisa de Parma. Tras María Teresa, 1749-1750, muerta a los pocos meses, nacieron más varones, Fernando, 1751-1825, mi sucesor en el reino de Nápoles, que no siempre mantuvo buenas relaciones con la corte de España, y que contrajo matrimonio con María Carolina, hija de la emperatriz María Teresa, Gabriel Antonio, 1752-1788, mi hijo predilecto, que se casó con María Ana Victoria, hija mayor de los reyes de Portugal, María Ana, 1754-1755, que no sobrevivió un año, Antonio Pascual, 1755, que se casó con una sobrina suya, hija de su hermano Carlos IV, y falleció en Madrid en 1817, y Francisco Javier, 1757-1771, que murió a los 14 años. Mi mecenazgo artístico alcanzó su expresión más perdurable en las excavaciones de Herculano y Pompeya. Aunque su emplazamiento ya era conocido, me corresponde el mérito de haber organizado de forma sistemática las tareas de recuperación de las ciudades sepultadas por el Vesubio en su famosa erupción del año 79 después de Cristo. Con ocasión de la construcción de mi palacio de Portici, en la ladera del Vesubio, comenzaron oficialmente las excavaciones de Herculano el 22 de octubre de 1738, bajo la dirección del ingeniero aragonés Roque Joaquín de Alcubierre. Los hallazgos se sucedieron a ritmo creciente, arquitrabes de mármol, estatuas, trozos de bronce dorado, fragmentos de inscripciones, pinturas murales, mosaicos, papiros. Las excavaciones en Pompeya no fueron casuales, pues, a diferencia de Herculano, no había sido sepultada por fango volcánico, sino por ceniza apelmazada, que dejó al descubierto partes altas de algunos edificios. Comenzaron el 30 de marzo de 1748 y se excavaron construcciones notables como el anfiteatro, el teatro grande, el Odeón, el templo de Isis o el cuartel de los gladiadores y su palestra. También dirigí las excavaciones de Stabia, iniciadas el 7 de junio de 1749. Para acoger los tesoros encontrados, monedas, joyas, lucernas, vasijas, fundé en Portici la Real Academia Herculanense en 1755, con el fin de estudiar e ilustrar tales descubrimientos, y publiqué 8 tomos sobre las antigüedades de Herculano, impresos desde 1757 en la Real Imprenta de Nápoles.
En 1758 creé el Real Museo Herculanense para exponer los diversos objetos hallados, predecesor del Museo Arqueológico de Nápoles. Bajo mi patrocinio comenzó el estudio consciente de aquellas antigüedades romanas, que serían modelo neoclásico de la cultura artística europea del siglo XVIII. Con la muerte del emperador Carlos VI, el 20 de octubre de 1740, comenzó la Guerra de Sucesión a la corona de Austria. Algunas potencias europeas no querían reconocer como heredera a su hija, María Teresa. La alianza franco-española se formalizó en el Tratado de Fontainebleau, el 28 de octubre de 1743, el llamado Segundo Pacto de Familia. Aunque en su articulado se preveía la neutralidad del reino de las dos Sicilias, no quise mantenerme al margen. A punto estuve de ser hecho prisionero en Velletri el 11 de agosto de 1744 por las tropas austríacas. No obstante, la paz de Aquisgrán, de 30 de abril de 1748, entronizó a mi hermano Felipe como duque de Parma, Plasencia y Guastalla. Respecto al gobierno interior del reino de las dos Sicilias, la reforma fiscal emprendida fracasó, logrando solo la reversión de algunas rentas reales al patrimonio regio y una gestión más directa de la Real Hacienda. Fundé el Banco de Nápoles en 1751, intentando unificar el sistema monetario. La agricultura siguió siendo de subsistencia y la ganadería, trashumante. Fue un reinado napolitano de claroscuros, tímidamente reformista. En 1759, mi reinado en Nápoles iba a concluir. En España, la reina Bárbara de Braganza había muerto el 27 de agosto de 1758. Desde entonces, comenzó la agonía de Fernando VI, recluido en el castillo de Villaviciosa de Odón, sumido en la depresión y la locura, incapacitado para gobernar. Sin sucesión ni previsión de tenerla, el gobierno y la administración de la monarquía española quedaron paralizados. Me mantuve informado de todo, sin intervenir públicamente, a través de mi embajador ante la corte del rey católico, el príncipe de Yaxi, del secretario del despacho de Estado, Ricardo Wall, y de mi madre, Isabel de Farnesio. Finalmente, dicté una real orden, el 5 de agosto de 1759, dirigida a los reales consejos, en especial al de Castilla y al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, instando a ser informado de los asuntos graves que precisaran resolución soberana. Fernando VI me había reconocido, en su testamento del 10 de diciembre de 1758, como heredero universal, nombrando como gobernadora provisional a la reina madre. Todo concluyó con la muerte de Fernando VI, en Villaviciosa de Odón, el 10 de agosto de 1759. La noticia llegó a Nápoles el 22 de agosto. Mi madre, con 66 años, salió de su retiro en San Ildefonso y se encaminó a Madrid para asumir su cargo de gobernadora interina. Fui proclamado rey de España y las Indias en una ceremonia simbólica en Madrid, el 11 de septiembre de 1759. Diversos tratados, como los de Aquisgrán y Aranjuez, impedían la unión de las coronas de España y las dos Sicilias. Tras inhabilitar a mi primogénito, el infante Felipe Pascual, duque de Calabria, por su incapacidad física y mental, cedí la corona de Nápoles a mi hijo Fernando, de 8 años, bajo la tutela de un consejo de regencia encabezado por Tanucci, el 6 de octubre de 1759. En una escuadra comandada por Juan Navarro, marqués de la Victoria, me embarqué rumbo a Barcelona el 7 de octubre de 1759. El pueblo napolitano acudió masivamente a despedirme. En lugar de arribar a Cartagena o Alicante, quise desembarcar en Barcelona, lo cual hice el 17 de octubre de 1759, como gesto de reconciliación de la dinastía borbónica con los catalanes, para borrar el recuerdo de la Guerra de Sucesión. Llegué finalmente a Madrid el 9 de diciembre de 1759, bajo una lluvia torrencial. La entrada solemne en la capital no tuvo lugar hasta el domingo 13 de julio de 1760. A los pocos días, el 19 de julio, celebramos cortes en la iglesia de los Jerónimos, donde el reino me prestó juramento de fidelidad, y yo me comprometí a defender sus libertades y franquicias. Reconocido así como soberano, fue proclamado mi hijo Carlos Antonio, nacido en Nápoles, príncipe de Asturias y heredero del trono, a pesar de que la ley sálica, establecida por mi padre Felipe V y recogida en el auto acordado de 10 de mayo de 1713, exigía que el heredero naciera en España. Quedó así subsanado este defecto de capacidad para reinar del futuro Carlos IV. Poco duró la alegría del regreso. Apenas 11 meses después, falleció prematuramente la reina María Amalia de Sajonia, el 27 de septiembre de 1760, a los 37 años. Me mantuve viudo hasta mi muerte. Mi madre, ya anciana y con quien la difunta reina no logró mantener buenas relaciones, permaneció apartada del poder en el Palacio de la Granja hasta su fallecimiento en julio de 1766.
De inmediato perfilé algunas pequeñas modificaciones en el régimen de gobierno. Decidí liberar a Melchor Rafael de Macanaz, 1670-1760, que había sido fiscal del Consejo Real de Castilla con mi padre entre 1713 y 1715, y se hallaba prisionero en el castillo de San Antón, en La Coruña, y a Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, 1702-1781, secretario de Estado y del Despacho de Guerra, Marina, Hacienda e Indias con mi hermano Fernando VI, entre 1743 y 1754, desterrado en Granada y en el puerto de Santa María. Acepté la herencia administrativa del anterior reinado, sustituyendo únicamente al titular de la Secretaría del Despacho de Hacienda por Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, mi ministro de Hacienda en Nápoles, que traje conmigo el 8 de diciembre de 1759. Los restantes secretarios del despacho permanecieron en sus cargos. En este primer equipo ministerial, Guol y Esquilache asumieron el protagonismo político. Mi política inicial, y la de mis ministros, se proyectó sobre tres campos principales: la hacienda, el ejército y la marina. La política financiera partió del reconocimiento de las deudas de la corona en el reinado de mi padre, Felipe V, que mi hermano, Fernando VI, se había negado a asumir. Las reformas en el ejército y la marina, la reorganización de sus cuerpos armados y el fomento de la marina, fueron exigidas por la situación internacional, en plena Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763. A través de la correspondencia que mantuve con Tanucci, permanecí siempre informado de los asuntos napolitanos, aconsejando u ordenando lo que se debía hacer, especialmente durante la minoridad de mi hijo, Fernando I. De esa correspondencia se desprende que mi propósito inicial fue sostener una neutralidad armada. Sin embargo, no resultó posible. Ante los éxitos militares británicos en Canadá, Francia consiguió quebrantar esa neutralidad, ayudada por la actitud hostil de Inglaterra. El tercer pacto de familia fue suscrito el 15 de agosto de 1761, e Inglaterra nos declaró la guerra en diciembre de ese mismo año. Con un ejército y una marina todavía no preparados, las consecuencias fueron desastrosas: fracasamos en el asedio de Gibraltar, perdimos la Florida y se ocuparon las plazas de La Habana y Manila. El único éxito apreciable fue la toma de la colonia portuguesa de Sacramento, en la orilla oriental del Río de la Plata. El Tratado de Paz de París, firmado el 10 de febrero de 1763, consagró a Gran Bretaña como la gran potencia hegemónica europea. España tuvo que devolver a Portugal la colonia de Sacramento, recuperar La Habana y Manila a cambio de entregar a Inglaterra ambas Floridas, oriental y occidental, y aceptar el corte del palo de tinte en Honduras. En compensación por tales pérdidas, Francia nos cedió la Luisiana. Así comenzaba mi reinado en España, con una derrota exterior. Tal vez por ello, los proyectos de reforma de la monarquía, tanto en el interior como en el exterior, recibieron un impulso aún más firme, con nuevos protagonistas. En sustitución de Guol, nombré a Jerónimo Grimaldi, futuro marqués de Grimaldi, secretario del Despacho de Estado el 1 de septiembre de 1763, al tiempo que Esquilache unía a su Secretaría de Hacienda la de Guerra. No mucho después, el 16 de enero de 1765, Manuel de Roda y Arrieta accedió a la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia. Con anterioridad, en 1762, Pedro Rodríguez Campomanes había obtenido la Fiscalía del Consejo Real de Castilla, y en 1766, José Moñino y Redondo, futuro conde de Floridablanca, fue nombrado fiscal del mismo consejo. También designé en 1764 a un italiano, Félix Gasola, conde de Gasola, para organizar y modernizar las enseñanzas del Colegio de Artillería de Segovia. Las reformas interiores fueron propugnadas principalmente por Campomanes, aunque también por otros ministros y oficiales de mi monarquía, como Aranda y Olavide, en muy diversos ámbitos: la reducción del número de fueros o jurisdicciones exentas, y la máxima expansión de la jurisdicción real u ordinaria, el proyecto, junto con Francisco Carrasco, de una ley general de amortización, o de limitación de la adquisición de bienes raíces por parte del clero secular y regular, la incorporación de señoríos y rentas a la corona, el establecimiento del derecho regio de retención de bulas y breves pontificios, regium exequatur, y la restricción del derecho de asilo eclesiástico. Asimismo, impulsamos la reforma de la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia, tanto en la Administración Central, salas de provincia y de alcaldes de casa y corte del Consejo de Castilla, alcaldías de cuartel y de barrio, como en la Administración Territorial, creación de la Audiencia Real de Extremadura, una carrera de corregimientos y varas, y la municipal, nuevos oficios de diputados y procuradores síndicos personeros del común implantados en 1766, mejora del abastecimiento de la Corte, creación de la Contaduría General de Propios y Arbitrios. Eliminamos las trabas que encorsetaban la producción gremial, implantamos la libertad del comercio de granos desde 1765, proyectamos una ley agraria,
controlamos los privilegios del honrado concejo de la Mesta en la provincia de Extremadura e introdujimos el comercio libre con los dominios de América en 1765 y 1778. Procuramos una industria popular que permitirá compatibilizar la labranza con los oficios artesanos. Fundamos las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, cuyo fuero, de 1770, recogió el ideal de una nueva organización municipal. Prestamos atención a los marginados sociales, gitanos, chuetas, mendigos, vagos y ociosos, presidiarios, mujeres, con el propósito de convertirlos en súbditos útiles y productivos, incluyendo proyectos para erradicar la mendicidad y lograr una beneficencia organizada. Mejoramos el reemplazo anual del ejército y de la matrícula del mar, reorganizamos los planes de estudios de las universidades Salamanca, Valladolid, Alcalá, y suprimimos los colegios mayores. Fundamos sociedades económicas de amigos del país y, en 1782, el Banco Nacional de San Carlos. Mi reconocida afición edilicia, también en España, me valió el sobrenombre de Mejor Alcalde de Madrid, en homenaje a la política de construcciones y de policía que caracterizó mi reinado. Mejoramos especialmente el urbanismo de la corte, empedrado de calles, construcción de desagües y pozos ciegos, colocación de farolas, todo ello bajo la dirección del arquitecto Francesco Sabatini. Procuré convertir Madrid en la gran capital de la monarquía española, embelleciéndola con monumentos y edificios como el Museo de Historia Natural, el Hospital General, el Colegio de Cirugía, el Observatorio Astronómico y el Jardín Botánico. Aprecié y protegí por igual las artes industriales, instalé en 1759 mi fábrica de porcelana de Capodimonte en el Buen Retiro, impulsé la Real Fábrica de Paños Superfinos de Segovia en 1762, y cuidé de la fábrica de cristal de La Granja, fundada por mi padre, reacondicionada en 1773. También fomenté la ciencia y la técnica, especialmente la botánica y la medicina, para lo cual envié a América varias expediciones científicas, la de Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón por Perú y Chile, 1777 a 1786, la de José Celestino Mutis por Nueva Granada, 1782 a 1808, y la de Martín de Sese y la Casta junto a José Mariano Mociño por la Nueva España, 1787 a 1803. Sin duda, cabe dividir mi reinado en España tomando como año clave el de 1766, y más concretamente la primavera de ese año, cuando se produjo el llamado motín contra Esquilache, acompañado por otros muchos motines en provincias, Zaragoza, Bilbao, Guipúzcoa, Alicante, Cartagena, Guadalajara, Cuenca, Palencia, Córdoba, nacidos al calor de lo sucedido en la corte. El aparente pretexto para el estallido del motín madrileño fue un bando, publicado el 10 de marzo de 1766, que prohibía el uso de embozos, capas largas y sombreros redondos, imponiendo la capa corta y el sombrero de 3 picos, con el fin de facilitar la identificación de los delincuentes. En la tarde del Domingo de Ramos, 23 de marzo, estalló la revuelta popular. Una multitud se dirigió desde la Plaza Mayor a la casa de Esquilache, la conocida como Casa de las 7 Chimeneas, a quien se culpaba de todo. Al estar ausente el ministro, su casa fue saqueada. Luego, los congregados se dirigieron al Palacio Real, al grito de «¡Viva el rey y muera Esquilache!». Descartando la represión violenta, salí al balcón del Palacio Real y acepté las condiciones de los amotinados, mantener la indumentaria española, cesar a los ministros extranjeros, especialmente Esquilache, y rebajar el precio del pan. Humillado, decidí abandonar Madrid y marchar al Real Sitio de Aranjuez, donde permanecí 8 meses. No regresé a la capital hasta que el ayuntamiento, los nobles y los gremios me rogaron formalmente que volviese, y hasta que el Consejo de Castilla, mediante auto acordado del 5 de mayo de 1766, revocó todos los indultos locales otorgados en los diversos motines provinciales, salvo el particular que yo mismo concedí al pueblo de Madrid. Desde entonces, me apliqué a restablecer el principio de autoridad. Destituido Esquilache, nombré a Pedro Pablo Abarca de Bolea, 10º conde de Aranda, capitán general de Castilla la Nueva y presidente del Consejo de Castilla, y destituí al anterior gobernador, Diego de Rojas y Contreras, obispo de Cartagena. Desde su llegada a la corte, el 8 de abril de 1766, Aranda, junto con Campomanes y Moñino, se dedicó a restablecer el orden público, lo que culminó en la Real Cédula del 6 de octubre de 1768, que dispuso la división de la capital en cuarteles y barrios, al frente de los cuales estarían, para velar por la seguridad, los alcaldes de casa y corte. Ante el creciente número de pasquines, papeles anónimos y sátiras que inundaron mi corte, en los cuales se denunciaban los males y excesos del gobierno, dicté un real decreto el 21 de abril de 1766 por el que ordené al conde de Aranda que procediese a averiguar quiénes habían sido los autores del motín, mediante una pesquisa secreta. Así se constituyó el llamado Consejo Extraordinario, o Sala Particular del Consejo de Castilla, encargado de conocer y resolver sobre dicha pesquisa. En ella,
el protagonismo correspondió a Campomanes como fiscal. Aunque las causas de los motines de la primavera de 1766 siguen siendo confusas, coincidencia de una serie de malas cosechas con la supresión de la tasa del grano, lo que originó típicos motines de subsistencia, unido, en la corte, al rechazo de mis ministros extranjeros, y a la actitud conspiradora de parte de la nobleza y del clero, lo cierto es que la víctima propiciatoria, como en Portugal 1759 o en Francia 1764, fue la Compañía de Jesús, muy influyente en la Iglesia, en las universidades e incluso en América, y a la que se acusaba de ser obstinada defensora de doctrinas contrarias al poder temporal de los reyes, dada su absoluta dependencia del romano pontífice. En un dictamen fiscal, fechado el 31 de diciembre de 1766, Campomanes me solicitó el extrañamiento del reino de los jesuitas y la ocupación de sus temporalidades en España y las Indias. Así lo llevé a cabo, en virtud de una real pragmática de 2 de abril de 1767, que culminó con la extinción de la Compañía de Jesús, obtenida por monino del Papa Clemente XIV, mediante el breve Dominus Acer Redemptor Noster, de 21 de julio de 1773. Pese a todo, aunque oficialmente acusados y castigados los jesuitas por haber instigado al pueblo a amotinarse, mis ministros eran conscientes de que el hambre y la escasez de alimentos habían sido, en realidad, la causa principal, económica y no solo política. Era necesario producir más cereales y fabricar más bienes, lo que explica las posteriores medidas de política agraria, que culminaron en el memorial ajustado sobre el establecimiento de una ley agraria, impreso en 1784, precedido de los intentos de mejorar la agricultura, recortando los excesivos privilegios del ganado mesteño, memorial ajustado entre la Diputación de Extremadura y la Mesta, de 1771. Urgía abrir a la labranza más montes y dehesas, cediendo terrenos baldíos, de propios y concejiles, a nuevos labradores, como procuré hacer mediante una real provisión de 26 de mayo de 1770, cuya aplicación resultó fallida, acompañada de otras disposiciones con similar propósito. Igualmente representativa fue una real cédula, de 18 de marzo de 1783, en la que declaré honrados diversos oficios mecánicos, como los de curtidor, herrero, zapatero, sastre, carpintero y otros análogos. Consideré también imprescindible la configuración de un ejército moderno, también en aras de la seguridad interior, lo que originó las longevas reales ordenanzas militares, promulgadas en 1768. Durante el decenio de 1766 a 1776, marcado por el motín y la caída de Esquilache, el gobierno de la monarquía descansó en una serie de hombres sin nombres, Grimaldi, como primer secretario del despacho, Aranda y Campomanes en la presidencia y la fiscalía, respectivamente, del Consejo de Castilla y, actuando coordinadamente con los dos anteriores en todo lo relativo a la política regalista, Roda, secretario del despacho de Gracia y Justicia. La rivalidad entre Grimaldi y Aranda, máximos exponentes del poder enfrentado de las secretarías, ministerios o vía reservada, al de los consejos, o vía colegiada, se tradujo en la disputa, dentro del mundo de las facciones cortesanas, de los golillas, o letrados frente al denominado Partido Aragonés, que aglutinaba a quienes no eran juristas sino ministros u oficiales de capa y espada, pero también a los partidarios de Aranda. Esta lucha por el poder terminó con la designación de Aranda, el 13 de junio de 1773, como embajador ante el rey cristianísimo, en París. La crisis que defenestró al primer secretario de Estado se fraguó, sin embargo, con el fracaso de la expedición a Argel, en el verano de 1775, promovida por Grimaldi y dirigida por Alejandro O'Reilly. Al dimitir Grimaldi, el 7 de noviembre de 1776, le sustituyó Floridablanca como secretario del despacho de Estado. La marcha de Grimaldi supuso la desaparición de los extranjeros del gobierno de la monarquía. Nada más tomar posesión de su cargo, Floridablanca hubo de aplicarse al despacho de graves asuntos, como el de la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica. La renovación del Tercer Pacto de Familia, de 1761, llevada a cabo con Francia mediante la Convención de Aranjuez, de 12 de abril de 1779, situó a España al borde de la guerra con Inglaterra. Floridablanca no pudo mantener el papel que deseaba, de árbitro internacional, y, a instancias de Francia y con mi apoyo, hubo de suscribir dicha convención, que llevó a la declaración de guerra, y que concluyó, sin embargo, con la ventajosa paz de Versalles, de 2 de septiembre de 1783, por la que España recuperó de Gran Bretaña la isla de Menorca y ambas Floridas, oriental y occidental. Una pésima consecuencia de la guerra fue, en cualquier caso, la emisión de deuda pública, cuyos títulos se denominaron vales reales, desde 1780, y que, a la larga, provocaron un endeudamiento crónico. A pesar de todo, durante los últimos años de mi reinado, fue consolidando Floridablanca su predominio político, al confiarle yo la dirección de la política exterior, e incluso la supervisión de la interior, con lo que se convirtió, de facto, en una especie de primer ministro.
Esta situación de preponderancia ministerial y política desembocó, en 1787, en la creación de la Junta Suprema de Estado, prevenida en un Real Decreto de 8 de julio, acompañado, con esa misma fecha, de una instrucción reservada, redactada por Floridablanca, y revisada minuciosamente, e incluso enmendada de mi puño y letra, a lo largo de 3 meses, con la asistencia del príncipe Carlos, y finalmente aprobada por mí, constituye un completo programa de gobierno, interior y exterior, de la monarquía española en la segunda mitad del siglo XVIII. La puesta en funcionamiento de la Suprema Junta de Estado, por parte de Floridablanca, pareció ser la solución lógica para mí, ya que, tras casi 30 años de reinado en España y América, y, en total, casi 55, contando los de Nápoles y Sicilia, me hallaba ya próximo a la muerte, cansado de sobrellevar sobre mis hombros la responsabilidad del poder. Mis últimos meses de vida resultaron, por lo demás, particularmente penosos. La enfermedad y la muerte hicieron presa en mis familiares más queridos. En el Real Sitio de San Ildefonso falleció de sobreparto, el 2 de noviembre de 1788, mi nuera, esposa de mi muy amado hijo Gabriel, la infanta portuguesa María Victoria, a causa de un ataque de viruelas. Contagiado de la misma enfermedad, sin haber cumplido los 36 años, murió el infante don Gabriel el 23 de noviembre de 1788. Me resentí de tanta desgracia, y el 7 de diciembre de 1788, amanecí con calentura, que ya no remitió. Otorgué testamento ante el conde de Floridablanca, en su condición de secretario interino de Gracia y Justicia, en la mañana del sábado 13 de diciembre, sin poderlo firmar, dada mi extrema debilidad. Dispuse que se me sepultase al lado de mi esposa, la reina María Amalia. Me fue administrada la extremaunción a las 5 de la tarde y morí pasada la medianoche, en el domingo 14 de diciembre de 1788. El martes, 16 de diciembre, mis restos mortales fueron trasladados al monasterio del Escorial, a donde llegaron al día siguiente, 17 de diciembre de 1788. Fui el primer Borbón español que quiso reposar junto a los reyes de la Casa de Austria, en señal de continuidad dinástica de la monarquía hispana, y el primero, también, que se opuso, en sus disposiciones testamentarias, a que su cuerpo fuese embalsamado. Fui, en suma, el último monarca español, cronológicamente hablando, del antiguo régimen, puesto que fallecí antes de la Revolución Francesa de 1789. El retrato más íntimo que se conserva de mí es el que dejó escrito el conde de Fernán Núñez. Asevera que nada sentía yo más que el que me dejasen, pues aseguraba que yo no abandonaba, ni dejaba a nadie, y que así no quería que me dejasen. De trato familiar y sencillo, y modesto vestido, de caza siempre, cuando me hallaba en el campo, procuraba mostrar un carácter muy contenido, dominio de mí mismo, sencillez y hasta campechanería en ocasiones. Muy religioso, devoto de la Inmaculada Concepción y de San Genaro, de castas costumbres, austeras y rutinarias, Fernán Núñez hace especial hincapié en mi afabilidad con todos, también con las gentes humildes o con los criados. Célebre se hizo mi frase de «primero Carlos que rey», en referencia a mi modo de entender los deberes de un soberano. Cabe recordar, por último, los juicios globales que mereció mi reinado a 3 espíritus críticos contemporáneos, de indisputable talla intelectual. En su elogio de Carlos III, 1788, Jovellanos concluyó que yo había sido la mano sabia y laboriosa que esclareció y entresacó a la nación de la influencia de los errores políticos. Cabarrús, por su parte, en otro elogio de Carlos III, 1789, sostuvo que no había tenido más norte que el de la felicidad de sus vasallos. Y, en su elogio fúnebre, 1789, José Nicolás de Azara afirmó que había sido yo, en el trono lo que, siendo vasallo, hubiera querido que fuera su monarca.